Buen día para todos. En esta ocasión les voy a presentar el problema para la determinación del tiempo de cocción de una salchicha. En este caso tenemos una salchicha la cual se puede considerar como un cilindro de 5 pulgadas de largo, 0.8 pulgadas de diámetro y cuyas propiedades son densidad de 61.2 libras por pie cúbico, calor específico de 0.93 BTUs por libra masa por grado Fahrenheit, conductividad térmica de 0.44 BTUs por hora por pie por grado Fahrenheit y difusividad térmica de 0.0077 pies cuadrados por hora. La salchicha tiene una temperatura inicial de 40 grados Fahrenheit y se deja caer en agua hirviendo a 212 grados Fahrenheit. Si se estima que el coeficiente de transferencia de calor en la superficie de la salchicha es de 120 BTUs por hora por pie cuadrado por Fahrenheit, en este caso nos piden determinar la temperatura en el centro de la salchicha después de 5, 10 y 15 minutos, en este caso tratándola como un cilindro infinitamente largo. Este problema es tomado del libro de Sengel de transferencia de calor y masa. Entonces, en este caso, para determinar la temperatura del punto medio de un cilindro, en un instante, utilizamos la ecuación de distribución unidimensional transitoria de temperatura de un solo término. Aquí en este caso tenemos una situación de transferencia de calor unidimensional en estado transitorio. Dicha ecuación nos relaciona la temperatura del centro de la figura con la temperatura del medio, la temperatura inicial, y esto equivale a una constante A1 por el número E elevado a otra constante, en este caso multiplicada por el signo menos, y por el número de Fourier. Si en este caso despejamos la temperatura del centro, entonces la ecuación nos queda de esta manera. Es decir, que el denominador de la expresión anterior pues pasa a multiplicar y queda sumando la temperatura del medio en el lado derecho de la ecuación. Y teniendo en cuenta que este tau corresponde al número de Fourier, el cual es equivalente a la difusividad térmica por el tiempo dividido entre la longitud característica, y en este caso como tenemos un cilindro pues sería el radio. En esta situación pues tenemos que dentro de la salchicha la temperatura varía de acuerdo con la distancia radial y con el tiempo. Entonces en primer lugar lo que se hace es calcular el número de Biot, el cual está definido por el coeficiente de transferencia de calor por la longitud característica dividido entre la conductividad térmica. De acuerdo con los datos del problema, entonces tenemos que el número de Biot es 120 BTUs por hora pie cuadrado por Fahrenheit por el radio, que en este caso es 0.4 pulgadas, lo convertimos a pies y dividido entre la conductividad térmica 0.44 BTUs por hora por pie por Fahrenheit, y este número es adimensional teniendo la precaución de que todas las unidades correspondan y equivale el número de Biot a 9.09. Con este número de Biot entonces procedemos a calcular los coeficientes de lambda 1 y A1, en este caso para un cilindro, los cuales se determinan en tablas. Entonces aquí en este caso la tabla nos indica, que está resaltado en amarillo, que para un número de Biot, para un cilindro, el lambda 1 vale 2.1566 y el coeficiente A1 vale 1.5611. Esto también tomado del libro de Sengel, donde nos relaciona estos coeficientes. Ahora procedemos a calcular el número de Fourier en el tiempo que nos especifican. En este caso, para el primer cálculo vamos a utilizar el tiempo que son 5 minutos, lo convertimos en horas, y el radio, que es 0.4 pulgadas, lo convertimos a pies, ¿no? Esto tenemos que tener la precaución
de llevar todas las mismas unidades, teniendo en cuenta que las unidades de los coeficientes de las conductividad térmica, difusividades, calor específico, pues están en unidades de pies y horas. Para este caso el número de Fourier, entonces reemplazamos los datos, la difusividad térmica que nos la dan en el enunciado del problema, el tiempo de 5 minutos convertido en horas dividido entre la longitud característica al cuadrado. Esto nos da un número de Fourier equivalente a 0.5775, este número es adimensional. Una vez tenemos estos valores del número de Biot, número de Fourier y los coeficientes lambda 1 y A1 que evaluamos en la anterior tabla, reemplazamos en la ecuación de temperatura. En este caso, entonces tenemos que la temperatura inicial de la salchicha eran 40 grados Fahrenheit, menos la temperatura del medio, que en este caso es el agua hirviendo, 212 grados Fahrenheit, multiplicado por el coeficiente A1 que leímos en la tabla de 1.5611, por el número E elevado a la menos lambda al cuadrado, que el lambda fue el que obtuvimos de la tabla anterior, por el número de Fourier correspondiente a los 5 minutos. Y a esto sumado otra vez nuevamente la temperatura del medio, que son 212 grados Fahrenheit. Haciendo esta operación nos resulta que la temperatura en el centro de la salchicha a los 5 minutos nos da 193.69 grados Fahrenheit. Ahora, si nosotros calculamos el número de Fourier para varios tiempos, entonces podemos hacer una tabla como esta, donde relacionamos el tiempo de cocción y su correspondiente temperatura en el centro de la salchicha para 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, pues ya el intervalo de tiempo que deseemos obtener el rango de temperaturas. En este caso, pues aquí en la tabla se observa fácilmente que ya para el tiempo 25 minutos, ya de ahí en adelante, pues la temperatura va a equivaler a 211.99, es decir, va a igualar la temperatura del medio de cocción, que en este caso es agua hirviendo. Si estos datos los llevamos a una gráfica con ayuda de Excel, donde graficamos la temperatura contra el tiempo de cocción, obtenemos una gráfica de este estilo, donde observamos que ya para los 10 minutos de cocción prácticamente la salchicha ya ha alcanzado la temperatura del medio de cocción, ya ha llegado al equilibrio térmico.